Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, nuestro especial de Día de Muertos ya está aquí. Esta noche estaré presentando relatos variados entre sí. Dos de ellos, ustedes se van a dar cuenta cuáles, están basados en leyendas de Día de Muertos. Sin embargo, hay otros que fueron narrados a partir de experiencias reales de la audiencia. Así que espero que la combinación de este contenido los haga pasar una muy escalofriante temporada de muertos, aunque ya lo saben, si han llegado a este viaje en cualquier época del año. Igualmente los invito a disfrutarlo. Para tal efecto, entonces, pasajeros, los invito a inclinar su asiento, a abrochar su cinturón, a cerrar sus ojos y a echar a volar su imaginación, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El altar del abuelo. Saludos, conductor y pasajeros. Este relato ya tenía tiempo de que quería mandarlo, precisamente para el 2 de noviembre, mismo que a la publicación de este relato ya está cerca. Es corto, pero créanme, que cuando me pasó se me hizo eterno el tiempo. Yo soy del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Tengo ya 45 años, y les puedo decir que cuando yo era niña, hace algún tiempecito, en estos lados el 2 de noviembre, era el día en que toda la gente íbamos a visitar a nuestros difuntos al panteón. Llevábamos flores y era todo. No se sabía nada sobre los altares y las ofrendas para nuestros difuntos. Celebrábamos Halloween. A los niños nos acostumbraron a disfrazarnos de brujas y cosas alusivas a esta festividad, y sacarnos la noche del 31 de octubre a pedir dulces por las calles, a la usanza de Estados Unidos. La costumbre de poner el altar de muertos es reciente. Comenzaron a tomar esa costumbre cuando mis hijas estaban en la primaria, y me parece genial que ahora ya sea una costumbre general. Nos estamos reeducando con nuestras tradiciones. Pero cuando terminé la universidad por ahí del 2001 me casé y emigré a la ahora CDMX. Aprendí a vivir como capitalina. Fue difícil, pero aprendí. Entre las cosas que me enseñaron los familiares de mi entonces esposo y vecinos, era que debía poner el altar y las ofrendas para mis difuntos el 1 de noviembre por la tarde. Yo ya sabía el significado de los elementos que lleva un altar, ya que en la universidad tuve que aprenderlo. Pues ahí estaba yo, muy contenta de ponerle a mi abuelo todo lo que yo recordaba que le gustaba. Llené de flores una mesa, la foto, todo muy bonito. Un auténtico altar de muertos para mi abuelo por primera vez. Para este momento, yo ya tenía a mi primer bebé que ya había cumplido 6 meses. Ya tenía yo viviendo más de un año en la ciudad. Y lo que más miedo me daba de esta gran metrópoli eran los sismos. Cuando recién había nacido mi bebé, habíamos pasado por uno pequeño que sí sentimos, sobre todo porque yo vivía cerca del edificio de la Lotería Nacional, y el edificio de departamentos se balanceaba cada que un camión pesado pasaba por el eje 1. El caso es que mi entonces esposo trabajaba de monitorista de una empresa de seguridad. Ese día me llamó para decirme que había salido más temprano y que se iba a tomar unas cervezas con uno de sus compañeros, que llegaba temprano. Yo le dije que no había problema y ya. Eran las 6 de la tarde. Para eso de las 8 de la noche, yo ya había bañado y acostado a la bebé. Ya había recogido la casa y mi altar estaba en todo su esplendor. Continué viendo la televisión hasta que me dieron las 10 y no llegaba mi esposo. Ya se me hacía mucho. Le llamé al celular y me dijo que ya se iba a regresar, que no me preocupara. Dieron las 12 de la noche y nada que volvía. Le marqué de nuevo, pero ya no contestaba el teléfono. Entraba al buzón. Al principio estaba preocupada. Pensaba en todas las cosas que podían pasarle en esta ciudad tan grande y a veces tan insegura. Después pasé del miedo y la preocupación al coraje. Se me hacía un abuso que este tipo me dejara sola con un bebé en una ciudad en que
Cualquier momento podía temblar. Para colmo, unos días antes a las 5 de la mañana, los de Protección Civil habían desalojado los edificios de toda la cuadra por una fuga de gas natural. Era cuando apenas estaban poniendo las tuberías de ese nuevo servicio, y yo me había asustado mucho. El caso es que yo estaba enojadísima. Me paseaba por el departamento y cada vez que pasaba por el altar de mi abuelo, despotricaba en contra de mi esposo, que si era un egoísta, que si no pensaba en la bebé, que me quería regresar a mi rancho, que seguro estaba bien borracho. Y cada que decía algo así, volteaba a ver a mi abuelo y le decía: «Abuelo, no lo dejes en paz, jálale las greñas», y cosas por el estilo. Total que como a eso de la 1 de la mañana decidí irme a acostar. La bebé ya no tardaba en despertarse para comer. Pero antes de eso, entré al baño que estaba entre las 3 recámaras. Cuando salí, escuché a alguien que me susurró fuerte en el oído: «Oye». Sentí como un aire frío me subía por la espalda y me erizaba los cabellos de la nuca. Inmediatamente volteé, pero no había nadie. Asustada entré a la recámara y me encerré con la bebé. No pude dormir nada. Tenía una mezcla de angustia porque ¿y si le había pasado algo al papá de mi hija? Y después me enojaba pensando que andaba de pájaro loco. Total que ya comenzaba a clarear. Ya iban a ser las 6 de la mañana y me levanté. Fui hasta la ventana que daba a la calle. Y casualmente vi como mi ex esposo se bajaba del carro de su amigo en la esquina y venía caminando, claramente bien borracho. Me hirvió la sangre y una vez más fui a hablarle a mi abuelo. Le dije que no era posible que se quedara tan a gusto después de la noche que me había hecho pasar. Le pedí que lo pusiera en su lugar. Ya se imaginarán que hubo una buena pelea, que el señor se hizo el desentendido y muy a gusto se fue a acostar, tal cual venía de la calle. Habrán pasado unos 10 minutos de que se encerró en la recámara, cuando lo escuché gritar desde adentro. Me apuré a entrar cuando lo que vi me asombró. Él estaba con medio cuerpo en el piso. Es decir, de la cintura para abajo estaba colgando de la cama, mientras con las manos se sujetaba al colchón. «¿Y ahora? ¿Te caíste de la cama o qué?», le dije. Y él, visiblemente asustado, con los ojos abiertos al máximo, me dijo: «No, algo me jaló de los pies y me intentó sacar de la cama». «¿En serio?», le dije y me empecé a reír a carcajadas. «Vuelve a hacerme una de las tuyas, y a la siguiente le pido a mi abuelo que te haga algo peor». Muy extrañado y a la vez indignado me dijo: «¿Qué hiciste? Explícame». Le pedí a mi abuelo que te pusiera en tu lugar por dejarnos solas toda la noche, en un lugar tan peligroso. Fue un abuso. Me di la media vuelta y ahí lo dejé, despotricando, diciéndome que dejara de pedirle cosas a los muertos y etcétera. Desde entonces, cada una que hacía de las suyas, me decía que no anduviera molestando a los muertos. Ese es mi relato de Día de Muertos, advirtiéndole a todos que piensen bien lo que comentan o piden ese día. Recuerden que es cuando nuestros seres queridos nos vienen a visitar, y aparte de que no sabemos si por ahí ande algo más que no conocemos. Por lo pronto a mí sí me hicieron un favor que mi ex nunca va a olvidar. Un saludo desde la Perla del Pacífico, deseándoles lo mejor. Segunda escala. El visitante inesperado. Antes de contarles lo que pasó esa noche, quiero darles un poco de contexto. Vivo en una pequeña casa justo a las afueras del pueblo, cerca del campo. Es un lugar tranquilo, donde se ven las estrellas y hay mucho silencio. Aquí, el Día de Muertos siempre ha sido muy importante para mí y mi familia. No es solo una tradición, es algo que valoramos mucho. Desde pequeño recuerdo a mis padres y abuelos preparando el altar con mucho cuidado. Cada año, ponemos un altar que no solo es una decoración, es una forma de mantener vivos los recuerdos. Cada foto, vela y flor
Nos ayuda a sentir que nuestros seres queridos siguen cerca. En el altar ponemos fotos de los familiares que ya no están. Son fotos en blanco y negro. Algunas ya están descoloridas. También colocamos flores de cempasúchil, que llenan la habitación con sus colores anaranjados y amarillos. Las velas arden, y sus llamas parpadean, creando un ambiente solemne. Además, ponemos las cosas que más le gustaban a esos familiares cuando estaban vivos. Un pan, dulce, una fruta fresca, una copa de su bebida favorita. Todo se hace con cuidado y respeto. Preparar el altar nos conecta con ellos y nos ayuda a recordar lo que les gustaba. Yo siempre he sentido que, aunque no pueda verlos, ellos vienen a visitarnos en esta fecha. Se siente en el ambiente de la casa. Cuando el altar está listo, el ambiente se vuelve más solemne. Es como si los recuerdos y la conexión con mis seres queridos se hicieran presentes de manera clara. Todo comenzó en la medianoche del Día de Muertos. Esa noche el ambiente estaba muy tranquilo, más de lo normal. No había un solo ruido. Las velas ardían de manera uniforme y sus llamas casi no se movían. El aroma a copal llenaba el aire, impregnando todo con ese olor que para mí siempre ha estado ligado a mis seres queridos. Las proyecciones de las velas eran claras en las paredes. Todo estaba en calma, pero de repente, escuché un golpe suave en la puerta. Era un golpe débil, pero lo suficientemente fuerte para darme cuenta de que era real. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de entender si de verdad había escuchado algo. Pensé que podía ser una rama golpeando la puerta, pero mientras trataba de convencerme de eso, el golpe se escuchó de nuevo, un poco más fuerte. Sentí que algo o alguien estaba intentando entrar, pero no tenía idea de quién o qué podía ser. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Caminé hacia la puerta con pasos cuidadosos, y el suelo crujió bajo mis pies. El silencio era tan profundo que cada sonido resonaba. Incluso mis respiraciones eran ruidosas. Abrí la puerta, pero no había nadie. Afuera estaba completamente oscuro. La única luz visible era la de las velas desde el interior, que proyectaban un leve resplandor hacia afuera. Había una bruma fina sobre el suelo que apenas permitía ver unos pocos metros. Miré alrededor, buscando alguna señal de lo que había causado esos golpes, pero no había nada. Cerré la puerta y me giré para regresar al altar. Entonces la vi. Justo en el centro de la sala, junto al altar, había una figura. La figura estaba ahí, visible pero sin rasgos claros, una silueta indefinida. Parecía observar el altar con mucha atención, sin moverse ni mostrar ninguna intención hacia mí. Solo estaba ahí, sin decir ni hacer nada. Observé la figura por un momento, pero no había ningún gesto o movimiento que me indicara qué debía hacer. De pronto, un olor intenso a tierra mojada y flores marchitas llenó la habitación. Venía de todas partes. Mientras el olor se hacía más fuerte, escuché sonidos vagos, pero no había nadie más que la figura frente al altar. Parpadeé, y cuando volví a abrir los ojos, la figura ya se estaba desvaneciendo, hasta desaparecer por completo. Vi que algo había caído al suelo. Todo quedó en silencio, y el ambiente se calmó. Me acerqué al lugar donde la figura había estado, y vi el objeto que había dejado caer. Me agaché y recogí un pequeño relicario antiguo, de metal oscuro, con signos de óxido y un grabado familiar. Este relicario había estado en mi familia por generaciones, pero se había perdido hace años. Recordé haberlo visto en fotos antiguas, aunque nunca supe cómo desapareció, sin entender bien qué significaba todo aquello. Coloqué el relicario en el altar junto a las fotos y las velas. Algo que faltaba había regresado, pero no sabía quién o qué había estado esa noche. No había respuestas, solo la sensación de que algo perdido había vuelto. No sabía quién era la figura.
pero había traído algo importante. Esa noche dormí tranquilo. Al día siguiente el relicario seguía en su lugar. Lo observé y noté un brillo extraño, como si tuviera algo especial en su interior. Aunque no entendía lo que había pasado, acepté que probablemente nunca lo haría. Esa figura había venido, dejado algo, y luego se había ido sin explicación. Nunca volví a ver esa figura. El relicario permanecía en el altar año tras año. Aunque seguía sin respuestas, el relicario se quedó como parte del altar. Y cada día de muertos, el ritual continuaba, sin saber quién lo había traído. Tercera escala. El camino de las sombras. Todos los años, el 1 de noviembre se celebra el Día de Muertos en este lugar. Un pequeño pueblo rodeado de montañas y conocido por sus celebraciones tradicionales. Durante el Día de Muertos, se colocan altares en las casas y en el cementerio, adornados con flores de cempasúchil. Las velas encendidas iluminan cada rincón, y las ofrendas contienen recuerdos de aquellos que ya no están, como fotos y objetos que les gustaban. Las familias preparan las ofrendas con dedicación, porque creen que sus seres queridos vienen a visitarlos. Yo nunca faltaba a la cita de visitar la tumba de mi mamá. Mi mamá me enseñó que ese día los muertos podían regresar, y yo siempre preparaba un altar para ella, con sus flores y platillos favoritos. Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años, y desde entonces, el 1 de noviembre se convirtió en una fecha muy importante para mí. Llegaba al cementerio temprano para asegurarme de tener todo listo. Me quedaba hasta que el lugar quedaba cubierto por la luz de las velas. Esa tarde no fue diferente. Me ocupé de arreglar las flores de cempasúchil y de encender las velas alrededor de la tumba. En el cementerio había respeto y conexión entre las personas y sus seres queridos fallecidos. La gente del pueblo encendía las velas, colocaba las flores, y el aire olía a incienso y cempasúchil. El cementerio estaba iluminado, y el lugar tenía una sensación de paz. Mientras colocaba una de las últimas velas en la tumba, levanté la vista y vi a mi hermana Laura. Ella venía caminando rápido hacia mí. Llevaba un abrigo largo, y su rostro mostraba preocupación. El ceño fruncido y la respiración agitada indicaban que estaba alterada. Se detuvo a mi lado y, sin mucha introducción, me dijo que necesitábamos hablar de inmediato. Aunque no entendía lo que estaba ocurriendo, me di cuenta de que era algo serio y urgente. Laura dejó el pueblo hace 10 años para buscar una nueva vida en la ciudad. Apenas regresaba para el Día de Muertos y se quedaba poco tiempo. Esa noche, sin embargo, había vuelto porque tenía algo importante que decirme, algo que no podía esperar. Nos sentamos en el suelo junto a la tumba de nuestra mamá. Laura me explicó que antes de morir, nuestra mamá le había dado un medallón de plata, diciéndole que lo guardara hasta que llegara el momento adecuado. Mamá no le había explicado por qué era tan importante ese medallón. Solo le había dicho que debía cuidarlo hasta que sintiera que era el momento de usarlo. Ese medallón estuvo guardado en una caja de madera en la casa de Laura, sin que ella entendiera su propósito. Además, mamá mencionó algo sobre nuestro papá, a quien jamás conocimos. Laura me dijo que mamá había hablado de que una noche, durante el Día de Muertos, habría algo especial relacionado con nuestro papá. Pero Laura nunca comprendió bien a qué se refería. Laura me contó que había soñado con un hombre que parecía ser nuestro papá, de pie junto al río y llamándola con la mano. Laura había intentado acercarse en el sueño, pero algo se lo impedía, y todo se volvía oscuro, hasta que el sueño terminaba. El mismo sueño se repetía cada Día de Muertos. Desde que mi mamá había fallecido, Laura intentó ignorar esos sueños, pero siempre regresaban.
dejándola pensando que necesitaba entender algo. Después de contarme sobre el sueño, Laura sacó el medallón del bolsillo de su abrigo. Era un medallón de plata pequeño, del tamaño de la palma de su mano, y brillaba con la luz de las velas. En ese momento escuchamos un grito fuerte y agudo, proveniente de la dirección del río. Todos los presentes en el cementerio se quedaron quietos, mirando hacia ese lado. Las velas que rodeaban la tumba de mamá se apagaron de repente, y una niebla densa comenzó a surgir del río. Laura me miró directamente a los ojos y me dijo que debíamos salir de allí cuanto antes. Nos levantamos rápidamente y comenzamos a correr hacia la salida del cementerio. Mientras corríamos, algo dentro de mí me empujaba hacia el río, un impulso que no podía ignorar, aunque sabía que mamá siempre me había advertido que no debía acercarme a ese lugar después del anochecer. Cuando llegamos al río, el camino estaba cubierto de pétalos de cempasúchil, formando un sendero marcado. Alguien había colocado esos pétalos para guiar el camino hasta el agua. La niebla cubría el río y apenas se podía ver el otro lado del agua. Entonces, apareció una figura entre la niebla. Era un hombre alto, delgado, vestido con ropa oscura, y llevaba un sombrero ancho que le cubría el rostro. En su mano sostenía una lámpara de aceite con una luz tenue. El hombre habló con una voz baja y clara. «Dejen el medallón». Laura me tomó la mano con fuerza, apretándola. Yo miré al hombre y luego miré el medallón que aún sostenía en mi otra mano. Sin pensarlo dos veces, lancé el medallón con todas mis fuerzas hacia el centro del río. Cuando el medallón tocó el agua, el río brilló con un resplandor azul por un instante. La figura del hombre desapareció de inmediato, como si se hubiera desvanecido. Pero unos segundos después, el agua comenzó a agitarse violentamente. Algo se movía debajo de la superficie y antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y huesuda salió del agua. Me sujetó del brazo con una fuerza que no podía vencer. Laura gritó y se acercó para ayudarme, pero entonces otra mano salió del agua y la atrapó a ella también. El río parecía tener vida propia y estaba tratando de llevarnos hacia sus profundidades. Frente a nosotros, una figura emergió del agua. Cuando la luz de la luna iluminó su rostro, vi a un hombre. Aunque no lo había conocido, pensé que era nuestro papá. Su piel era extremadamente pálida y su cabello estaba mojado y pegado a su frente. En su mano, sostenía el medallón que yo había arrojado al río. Laura comenzó a llorar y a pedirle perdón. Mientras tanto, las aguas nos jalaban cada vez con más fuerza hacia abajo. Tratábamos de resistir, pero las manos frías que nos sujetaban eran demasiado fuertes y poco a poco nos arrastraban hacia el agua. De repente sentí otra mano. Esta mano era cálida y firme. Me tiraba hacia arriba con fuerza. Era la mano de mi mamá. Sentí cómo me tiraba y poco a poco todo comenzó a soltarnos. La niebla empezó a retroceder hacia el río. La lámpara que sostenía el hombre se apagó por completo y el río volvió a estar en calma. Cuando abrí los ojos, el sol ya comenzaba a asomarse por el horizonte y estábamos tendidos en la orilla. Laura estaba a mi lado. Seguía dormida, pero respiraba y estaba viva. Miré a mi alrededor y noté que el medallón había desaparecido y el río fluía tranquilo, llevándose consigo cualquier rastro de lo que había sucedido esa noche. Después de esa noche, Laura y yo nunca volvimos a hablar de lo ocurrido. Habíamos sobrevivido, pero algo en nosotros cambió para siempre. Sabíamos que mamá había estado con nosotros protegiéndonos, y eso era lo que mantenía viva nuestra conexión con ella. Aunque la experiencia nos dejó marcados, seguimos sintiendo el amor de mamá, y eso nos daba fuerzas para seguir adelante. El pueblo seguía celebrando el Día de Muertos cada año, y para nosotros tenía un sentido diferente. Realizábamos el ritual con respeto.
sabiendo que era nuestra forma de mantener viva la conexión con mamá. Las flores y velas eran nuestra manera de honrar su memoria y sentir que aún estaba con nosotros. El pueblo seguía adelante, y Laura y yo también. Cada noviembre volvíamos al río, colocábamos las flores y las velas, y recordábamos a nuestra madre con gratitud, aunque el recuerdo de lo sucedido seguía con nosotros. El amor por nuestra madre nos daba la fuerza para seguir adelante. A pesar de todo, sabíamos que ella siempre estaría cuidándonos, de alguna manera. Cuarta escala. La leyenda de la tumba de Fernando. Hace 5 años, Fernando, mi mejor amigo, desapareció sin dejar rastro. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar pistas sobre su paradero. El 2 de noviembre, Día de Muertos, Fernando me retó a pasar la noche en el cementerio hasta el amanecer, prometiendo contarme algo importante si cumplía. Nos habíamos adentrado muchas veces en lugares que nos parecían tenebrosos, pero siempre juntos, siempre apoyándonos. A medianoche, Fernando desapareció y nadie lo volvió a ver. Algunos decían que se había escapado, otros que se perdió en la niebla. Esa madrugada la niebla era muy espesa. Apenas se podía ver a unos pocos metros adelante. Me levanté y fui hacia la mesa donde siempre dejaba la foto de Fernando. Mirar esa foto era algo que hacía casi todos los días, un hábito que se había vuelto una forma de mantenerlo presente en mi vida. Mientras intentaba recordar su sonrisa, su manera de reír y esa promesa que me había hecho, sabía que debía cumplir la mía. Luego me puse la chaqueta, una vieja prenda que siempre llevaba conmigo en los momentos importantes. Salí de casa sin decir nada, caminando en silencio por las calles vacías. El aire era denso y el silencio envolvía cada rincón, como si el pueblo mismo esperara algo. Tenía que volver al cementerio. El camino al cementerio estaba cubierto de pétalos de cempasúchil, formando una alfombra que me guiaba. Los pétalos parecían más brillantes bajo la luz de la luna, y el olor de las flores llenaba el aire, haciéndome sentir como si estuviera entrando en otro mundo. No había señales de quién lo había hecho. Me pregunté quién podría haberse tomado tantas molestias, pero no encontraba respuesta. Solo sabía que debía seguir adelante. La niebla se cerraba cada vez más a medida que avanzaba. Había velas a lo largo del sendero, pero sus luces eran difusas. Podía escuchar risas de niños en la distancia, pero no había nadie alrededor. A cada paso que daba, me alejaba más del pueblo. La niebla se hacía más densa, dificultando la visibilidad y llevándome a un lugar que no reconocía. Todo parecía diferente. Los árboles que antes conocía ahora parecían extraños, casi irreales. Caminaba sin estar seguro de si me dirigía a algún lugar o si la niebla me hacía dar vueltas sin sentido. El terreno se volvía irregular bajo mis pies y no sabía si seguía en el mismo cementerio. Aquella última noche con Fernando estaba grabada en mi memoria. Fernando desapareció entre los altos cipreses. Todos me decían que lo olvidara, pero no podía. Desde aquella noche, las imágenes del cementerio se quedaron en mi mente. No importaba cuánto intentara apartarlas, siempre volvían, como una película repitiéndose una y otra vez, mostrándome cada detalle que no pude cambiar. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esos momentos con claridad. Al llegar al cementerio, la niebla se apartó y pude ver claramente el entorno. Había una figura junto a la tumba de Fernando. Era como si alguien estuviera esperando, inmóvil frente a la lápida. La silueta se recortaba contra la niebla, haciéndola parecer parte del paisaje. De repente, un grito fuerte y desgarrador interrumpió el silencio absoluto de la madrugada, haciéndome levantar la vista de golpe. Corrí hacia el interior del cementerio. El terreno se veía distinto con cada paso, como si el cementerio estuviera cambiando alrededor mío. No podía reconocer el lugar,
y me parecía que cada giro o cada movimiento solo me llevaba más lejos de donde quería ir. Las velas a lo largo del camino se apagaban una tras otra. Tropecé varias veces mientras avanzaba. El cementerio parecía cambiar constantemente. Los árboles enormes y retorcidos crujían con cada ráfaga de viento, y sus ramas se extendían sobre el suelo. El único sonido era el eco de mis pasos y el tañido de las campanas de la iglesia. Finalmente me detuve frente a una cripta antigua, con paredes desgastadas y cubiertas de grieta. La puerta de la cripta estaba entreabierta, como si hubiera estado esperando por mí. Me detuve por un instante antes de decidir entrar. Sin dudarlo, empujé la puerta y entré. Dentro, el aire era seco y oscuro. Todo era tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración. El eco de cada paso reverberaba en las paredes. Encendí la vela que llevaba. La cripta estaba vacía, salvo por un ataúd viejo y abierto en el centro. Algo en su interior brillaba débilmente, reflejando la luz de la vela. Me acerqué al ataúd con pasos lentos y cautelosos. Cada crujido del suelo parecía resonar en la oscuridad, y la sensación de ser observado no desaparecía. Dentro vi una cadena con un medallón, un objeto que reconocí al instante. Era la cadena de Fernando. Siempre la llevaba puesta, la misma que nunca se quitaba. La tomé entre mis manos y en ese momento sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente y en la entrada de la cripta estaba Fernando. Su piel era pálida, sus ojos hundidos, y me observaba sin decir palabra. «No cumpliste tu promesa», susurró Fernando mientras avanzaba hacia mí. Intenté retroceder, pero las paredes comenzaron a moverse, o al menos eso percibí. Era como si se estuviera reduciendo el espacio de la cripta. Fernando avanzaba con ojos brillando. «Prometiste quedarte hasta el amanecer, pero me dejaste. Ahora es tu turno». Su voz no mostraba rastro de emoción, solo una afirmación fría de lo que tenía que suceder. No había más escapatoria. El aire se volvió pesado. Caí al suelo con la cadena en mis manos, y algo comenzó a tirar de mí. La oscuridad me envolvió, y luego desperté en mi cama. Todo se desvaneció en un vacío profundo, y cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación. Como si nada de aquello hubiera sucedido, pero sabía que no había sido un sueño. La foto de Fernando estaba junto a mí, pero la cadena había desaparecido. Me levanté y corrí al cementerio. Al llegar, la niebla se disipaba con los primeros rayos del sol. La cripta estaba cerrada, con cadenas oxidadas, y el nombre de Fernando estaba grabado en la piedra, como si siempre hubiera estado allí. Desde entonces, cada día de muertos regreso al cementerio y dejo una vela junto a la tumba de Fernando. Con el tiempo empezaron a suceder cosas raras. Las puertas se abrían por sí solas. Los objetos cambiaban de lugar. Y a veces, el reflejo en el espejo me parecía más viejo de lo que debería. Había movimientos extraños y sonidos distantes. Una noche mientras caminaba, sentí que alguien me seguía. Me giré varias veces, pero no había nadie, aunque escuchaba pasos cada vez más fuertes, sincronizados con los míos. Un día, mientras revisaba un cuaderno de Fernando, encontré una página que no había visto antes. Fernando había dibujado la cripta y escribió: «El pacto no se rompe. Si me fallas, volveré por ti». Esa noche tuve un sueño. Soñé con la cripta otra vez, pero esta vez no estaba vacía. Sentía el peso de la cadena en mi cuello, y las paredes de la cripta parecían cerrarse lentamente, como si el espacio se estrechara a mi alrededor. Dentro del ataúd estaba yo,
con la cadena de Fernando en el cuello, y él cerraba la tapa desde afuera. Con los años, dejé de hablar con mis amigos y mi familia. La gente alrededor empezó a distanciarse, como si supieran que yo ya no era el mismo. Las miradas de preocupación se convirtieron en indiferencia. Pasaba las noches leyendo el diario de Fernando, buscando respuestas. Cada día de muertos regresaba al cementerio, reviviendo la misma desesperación. Entendí que nada cambiaría. No había escapatoria, solo una promesa rota. Fernando nunca me dejaría ir, y yo nunca podría dejar el cementerio. La sensación de estar atrapado se volvió parte de mí. Sabía que mientras respirara, ese lugar y la promesa que no cumplí serían mi único destino. Quinta escala. La leyenda de la Casa de los Susurros. Cada día de muertos, en un pequeño pueblo rural, se contaba siempre la misma historia sobre la Casa del Susurro. La historia de la casa se había contado durante generaciones. Los más viejos advertían del peligro que representaba. Los más jóvenes, aunque se reían, admitían sentir la inquietud al escuchar la historia. La casa estaba en las afueras del pueblo y había permanecido vacía por muchos años. Los vecinos aseguraban que dentro de la casa se escuchaban voces que pronunciaban nombres y advertían de un peligro real para quienes entraran. Las personas temían ser mencionadas, pues se decía que los nombres pertenecían a quienes desaparecieron de manera extraña. Algunos decían que las voces comenzaban antes de entrar, lo cual hacía que cualquiera saliera corriendo. La casa se convirtió en un lugar temido y evitado. Nadie quería acercarse porque algo peligroso habitaba en su interior. Ese año, la casa se hizo evidente para mí. Todo cambió cuando decidí alquilar la casa sin tener idea de su historia. Soy periodista y llegué al pueblo con la intención de hacer un reportaje sobre las tradiciones del Día de Muertos. La casa me pareció ideal, alejada del ruido, tranquila y perfecta para concentrarme en mi trabajo. No creía en las leyendas ni en los fantasmas. Así que cuando los vecinos me intentaron advertir sobre la casa, simplemente sonreí y seguí colocando flores y velas en un altar que improvisé en la sala. El 31 de octubre me quedé trabajando hasta tarde, revisando mis notas y fotografías en la computadora. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que el ruido era constante. En un momento, la luz parpadeó y luego se apagó, dejando la casa completamente en oscuridad. Busqué una linterna y cuando la encendí, vi algo que me resultó extraño. Las velas del altar estaban encendidas, aunque yo no las había prendido. Miré las velas encendidas tratando de entender cómo habían prendido, cuando escuché una voz clara que decía mi nombre desde la habitación contigua. Pensé que estaba demasiado cansada y que todo era mi imaginación, pero la voz sonó clara, pronunciando mi nombre desde la habitación contigua. No podía ignorarlo. Tomé la linterna y me dirigí hacia la habitación. Entré y comprobé que no había nadie allí, solo un espejo antiguo colgado en la pared. Al mirar el espejo, vi una figura claramente reflejada. Una mujer con un vestido negro de luto y una expresión de profunda tristeza. Parpadeé, y al abrir los ojos la figura ya no estaba. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero la inquietud ya se había instalado. La noche siguiente, decidí quedarme despierta para ver si volvía a ocurrir algo extraño. A medianoche las voces regresaron, más claras esta vez. Repetían los nombres una y otra vez, intentando que comprendiera el mensaje y prestara atención. Encendí mi grabadora para registrar los sonidos, pero cuando revisé la grabación, solo se escuchaba mi respiración.
Cada noche, la sensación de pesadez en la casa se hacía más fuerte y más difícil de soportar. Las voces querían que entendiera algo. Estas se volvían más fuertes y la sensación de una presencia aumentaba, influyendo en todo lo que ocurría en la casa. El 2 de noviembre, decidí buscar respuestas. Fui a la biblioteca local y, después de buscar entre libros viejos y empolvados, encontré uno que hablaba de la casa. La casa había pertenecido a la familia de la Vega, una familia respetada que desapareció misteriosamente una noche de Día de Muertos. La única que quedó fue Consuelo, la hija menor, quien apareció días después en una zona cercana, sin recordar nada y balbuceando los nombres. Lo más extraño era que esos nombres coincidían con personas que fallecieron los años siguientes, siempre en Día de Muertos y de manera inexplicable. Ese descubrimiento confirmó que la figura reflejada en el espejo era real. Se trataba de Consuelo, la hija de la familia desaparecida. La conexión entre lo que vi y la historia de la familia era demasiado clara y no podía permitirme ignorarla, porque era real y provenía de la habitación contigua. El rostro de Consuelo coincidía con el de la mujer que vi en el espejo. Las piezas encajaban y necesitaba comprender qué significaba todo eso. Esa misma noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Coloqué la grabadora sobre la mesa. El ambiente era opresivo y la sensación de ser observada era constante. A medianoche, las voces se volvieron mucho más fuertes y ya no eran solo nombres. Ahora también se escuchaban lamentos claros que revelaban un sufrimiento profundo y transmitían claramente un dolor intenso que parecía provenir de múltiples personas. Los sonidos venían de todas partes de la casa, llenando el ambiente con un eco de dolor. La linterna se apagó de golpe, dejándome a oscuras. Entonces, vi al final del pasillo una figura alta, con los brazos extendidos. Traté de moverme, pero el miedo me paralizó. La figura se fue acercando lentamente hacia mí, cada paso resonando en la oscuridad. Las voces se convirtieron en gritos desesperados, advirtiéndome de un peligro. Sentí un dolor intenso, físico y emocional, que se extendía por todo mi cuerpo. Apenas podía respirar, y la sensación de opresión se hacía cada vez más insoportable, dejándome paralizada. Cuando la figura estuvo muy cerca, grité el nombre de Consuelo, y todo se detuvo de inmediato. El aire, que estaba lleno de gritos y lamentos, se silenció de golpe, y el movimiento de la figura también se detuvo. Sus ojos cambiaron, mostrando algo de humanidad que intentaba recuperar. Esa expresión demostraba sin lugar a dudas que todavía quedaba una parte de la persona que había sido. La figura desapareció en la oscuridad. Me dejé caer al suelo mientras las velas se apagaban una a una. Solo quedó la luz de la luna entrando por la ventana. Al día siguiente, los vecinos entraron a la casa porque no me habían visto desde la noche anterior. Encontraron la casa vacía. No había ninguna señal de mí. Sin embargo, la grabadora seguía encendida y el altar estaba tal como lo dejé. Las velas apagadas y las flores en su lugar. En la grabación, se escuchaba mi voz repitiendo nombres desconocidos, con un tono desesperado. También se oían otras voces y sollozos, revelando el sufrimiento colectivo de muchas personas, de manera explícita, sin dejar lugar a dudas sobre el dolor que provenía de múltiples fuentes al mismo tiempo. Los vecinos no entendieron lo que había sucedido, y los rumores se extendieron. La casa quedó vacía, y los vecinos decidieron no acercarse.
Nadie quería arriesgarse a lo desconocido. La casa quedó abandonada otra vez, rodeada por vegetación. Nadie volvió a entrar y permaneció como un sitio olvidado, sin respuestas. Definitivamente hay lugares a los que no deberíamos entrar, y menos en Día de Muertos. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Si han llegado hasta aquí y aún no lo hacen, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes y además podrán decir #Yo soy pasajero. Recuerda que nos podemos conocer e interactuar de una forma muchísimo más personal y cercana. Esto a través de mi cuenta de Instagram. Te espero en esta red social como LocuTonyMX, LocuTonyMX. Y no olvides que tu relato es muy importante para la desolada carretera, así que esperaría me dieras la oportunidad de narrarlo. Lo estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Estimados pasajeros, vuelvan entonces al autobús. Que nadie se quede fuera porque ya vamos hasta nuestra última escala de esta noche. Que la disfruten. Sexta escala. El altar de Día de Muertos. Antes de contarles lo que me ocurrió esa noche, déjenme ponerlos en contexto. Yo vivía en un pequeño pueblo en el sur. Era un lugar donde la tradición del Día de Muertos era muy importante para todos. Cada 31 de octubre, los habitantes se preparaban para honrar a sus seres queridos que ya no estaban. Todos decoraban sus casas con flores y velas, para guiar a los espíritus, y había un ambiente especial en cada rincón del pueblo. Sin embargo, mi casa era diferente. Mientras los demás se alistaban para la celebración, mi casa permanecía en silencio, cerrada, sin ninguna señal de la festividad. No hice un altar porque desde que mi hermana Leticia murió, las cosas habían cambiado. Todo comenzó con aquel accidente en la moto. Leticia iba conduciendo en la carretera, cuando los frenos fallaron. La moto se deslizó sin control hasta llegar al borde de un barranco. Cuando todo se detuvo, la moto cayó al vacío y se destrozó en el fondo. Todos pensaron que Leticia también había caído, pero milagrosamente la encontraron agarrada de una piedra grande al borde del precipicio. La subieron de vuelta y la llevaron a casa. Habían creído que se había salvado, pero su comportamiento era extraño, distante, y esto hizo que empezaran a sospechar que algo grave ocurría. Pasaron unos días después del accidente y una noche. Mientras estábamos en la sala, Leticia me miró fijamente y me dijo que algo extraño estaba ocurriendo desde el accidente. Luego, giró la mirada hacia la ventana y murmuró que ya venían por ella. No entendía a qué se refería, así que le pregunté quiénes venían. Leticia, con una expresión distante, me respondió que eran las entidades. Insistí queriendo entender qué significaba eso. Ella me explicó que estas entidades no tenían una forma física, pero eran fuerzas que mantenían el equilibrio entre los mundos. Si un espíritu permanecía demasiado tiempo aquí, se desvanecería y se perdería para siempre. Me dijo que estas entidades nos protegían de eso y se encargaban de llevar a los espíritus de regreso antes de que fuera demasiado tarde, y que no había forma de huir de ellos. Me quedé en silencio, asimilando lo que me decía. Pregunté entonces si eso significaba que ya no podía quedarse, pero Leticia no respondió. En ese momento supe que mi hermana no había sobrevivido realmente al accidente en moto. Por alguna razón, una parte de su esencia había logrado quedarse un poco más, pero ella ya estaba muerta.
Después de esa noche entendí que mi hermana ya no estaba realmente viva, y fue por eso que, cuando supuestamente desapareció y todos empezaron a buscarla, yo sabía la verdad. No había desaparecido, sino que su esencia ya había sido llevada al mundo de los muertos, y su cuerpo había quedado en algún rincón del precipicio, al fondo de aquella barranca. Durante los 5 años que siguieron traté de mantener la calma y continuar con mi vida, pero la sensación de la presencia de Leticia nunca se fue por completo. Me aferré a la rutina, trabajando y viviendo sin grandes cambios. Había aprendido a convivir con el vacío de su ausencia, pero siempre había algo en el ambiente, un aire diferente cada vez que se acercaba el Día de Muertos. Durante el 5º aniversario de su muerte, ocurrió algo inesperado. Al despertar esa mañana, me dirigí hacia la sala con la misma rutina de siempre, pero algo cambió. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de las ventanas, y ahí, en medio de la sala había un altar. No era un altar cualquiera. El altar estaba ahí, aunque yo no lo había visto antes. Su presencia resultaba inexplicable. Las velas encendidas mostraban signos claros de haberse consumido por horas, indicando que habían estado ardiendo durante toda la noche. Las flores de cempasúchil, en su característico tono naranja, estaban marchitas y dispersas sobre la mesa. Frutas cubiertas por una capa delgada de polvo se presentaban como una ofrenda. La foto de Leticia se encontraba en el centro del altar, colocada con cuidado, con una expresión en su rostro que observaba desde el otro lado. Me acerqué lentamente al altar, observando cada detalle. Las velas se habían consumido durante horas. Las frutas, cubiertas de polvo, indicaban que el altar había estado ahí durante un tiempo considerable. Yo no tenía idea de quién había montado el altar, ni cómo había llegado allí. Observé cada detalle: las velas consumidas, las flores marchitas, las frutas cubiertas de polvo y la foto de Leticia en el centro. Todo me hacía pensar en la muerte de Leticia y en lo que había pasado después del accidente. Recordé aquellos días, su comportamiento distante, su presencia que nunca fue la misma desde entonces. No podía evitar pensar que estas entidades del otro lado, de las que Leticia me había hablado, eran las responsables. El altar era una forma de mostrarme que finalmente debía aceptarlo. No era un recordatorio de su partida, sino una afirmación de que había llegado el momento de dejarla ir. Mientras observaba la foto de Leticia, la llama de una de las velas comenzó a parpadear y, de repente, se apagó. La luz quedó en penumbra y el aire se volvió frío. Sentí un toque en mi hombro, un contacto helado. Al girarme, vi a Leticia de pie frente a mí. Su piel estaba pálida y sus ojos carecían de brillo, como si lo que estaba frente a mí fuera solo un reflejo vacío de quien Leticia había sido. Un crujido resonó en la habitación. Al mirar hacia la puerta, noté que estaba abierta y los pétalos de flores se movían por el suelo. Leticia comenzó a caminar hacia la puerta sin detenerse. No pude moverme para detenerla. Solo pude observar mientras se alejaba. Escuché un sonido lejano de tambores. Y luego, la puerta se cerró de golpe, dejándome sola y en la oscuridad. Entendí que eso era todo. Leticia se había ido para siempre. No había un regreso. No había un mensaje esperanzador ni un último consuelo. Solo se quedaba el vacío de su ausencia y la certeza de que ya no estaría nunca más. La puerta cerrada marcaba el final definitivo. Y con ello supe que, finalmente,
estaba sola. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,